Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo país que estoy conociendo. Bienvenidos hoy a Dublín, Irlanda. Y bueno, esta es la iglesia Santísima Trinidad. Miren qué grande es. Esta catedral medieval fue fundada en 1031, lo cual la hace la más antigua de la ciudad. Hay dos iglesias aquí y esta es una de ellas, pero para poder ingresar tienes que pagar 11 euros. Y por aquí es que estamos empezando a caminar a mi primer destino que voy a conocer, así que vamos. Bueno, les cuento que estoy aquí en el Parque Fénix, que es el parque urbano más grande de Europa, con 700 hectáreas. Y bueno, renté unas bicicletas, vean, que me costó 7 euros por hora y es la mejor manera para empezar a explorar Dublín porque es como más rápido, el clima está muy sabroso y vamos ya a que comience esta aventura. Cuando hablé de Dublín por redes sociales, me sorprendió mucho la manera en cómo las personas reaccionaban de forma positiva hacia la ciudad. Eso me inspiró más a venir. Decían como que era la mejor ciudad del mundo, que la energía era muy buena, que es el país donde está una de las mejores cervezas del mundo y que iba a vivir una buena experiencia. Eso vamos a averiguarlo en este video. Qué buena forma de irse de paseo aquí en este parque en bicicleta por solo 7 euros. Es bien chévere y hoy el clima se está prestando muchísimo, estamos a 24 grados y nada, se siente bien rico andar en bicicleta por aquí. Ya después del Parque Fénix vamos a otra experiencia, pero no antes sin mostrarles este río Liffey que atraviesa la capital de Irlanda, Dublín. ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Hay mucha gente nadando ahí. Yo no sabía que esa agua era limpia o apta para eso. ¿Qué? Yo me estaba preguntando si esa agua era limpia o no, pero ahora miren lo que estoy viendo aquí, una competencia de nado por esa agua que no tiene el mejor color del mundo, pero es posible. ¿Qué? Y es mucha gente la que está nadando ahí. Y bueno, les tengo dos informaciones importantes. La primera es que el idioma aquí de Dublín es inglés y gaélico. Y no existe lo que son las libras esterlinas, sino el euro en cuanto a la moneda. Y la segunda es que ya nos vinimos del Parque Fénix y vamos a ir a la Casa Guinness. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal es esa cerveza fresca allí en esa casa. Vamos, aquí estamos caminando por la calle. Es así. Esa es la terraza, la que está ahí arriba. Y ya llegamos al lugar. Llegamos, ya estamos adentro. La entrada costó 26 euros y hay mucha gente. Esta cerveza representa mucho lo que es la cultura en la Casa Guinness. Es por eso que he decidido venir a conocer más a fondo sobre la cerveza a través de la Casa Guinness. Allá está más o menos los ingredientes, de este lado está la fermentación y así va paso a paso de los componentes para hacer la cerveza Guinness, lo cual es una cerveza muy como natural. Y bueno, por aquí vamos en el lado de la fermentación porque resulta que esta cerveza, el alcohol es natural, o sea, por fermentación de enzimas. Y bueno, aquí vamos viendo. Y al mismo tiempo aprendemos otras cosas más, como por ejemplo que la temperatura influye en lo que es el sabor y el aroma de la cerveza. Bueno, y esta cerveza fue creada por Arthur Guinness en 1759 y miren, aquí están los barriles. Está muy interesante este tour porque así ven como que los componentes de la cerveza, esa cerveza que es tan popular aquí en Irlanda. Además, bueno, ahorita la vamos a probar. Ya la probé en Londres, pero me dijeron que no era lo mismo. Entonces vamos a ver qué tal es aquí.
El arpa en Irlanda es un emblema nacional oficial de la República. Miren lo mágica que se ve la espuma cuando cae hacia hasta el fondo y va subiendo poco a poco. Señores, ya hemos llegado hasta la terraza del lugar. Bueno, y llegamos a un mirador aquí, como al último piso, y voy a hacer de nuevo el juego de la Guinness, que es llevarlo hasta aquí. Vamos a ver si puedo llegarlo hasta aquí, teniendo la cerveza aquí en mi boca. Vamos a ver. Miren qué cremosito, ¿ves? Ni se bota. ¡Gané! Porque hoy no sé. ¡Gané! Miren. Creo me pasé un poquito. Ay, no. Bueno, miren esa vista. Aquí me voy a quedar tomándome esta cerveza que la verdad está más suave que, por ejemplo, esa que probé en Londres la primera vez. O sea, bueno, me quedo disfrutando aquí esta cerveza. Hay mucha bulla. En un ratico volvemos a hablar. La primera vez que probé Guinness no me gustó. Sabía como un sabor muy fuerte, muy amargo, pero esta vez es más suave. Además, escuché por ahí que la primera Guinness fue como, ok, pero ya vas tomando otras Guinness y te vas acostumbrando. Yo creo que eso me pasó a mí. Ahora me gusta mucho Guinness y estando aquí en Dublín le agarras como más cariño porque todo es Guinness. Si les cuento sobre el sabor de la cerveza aquí en Dublín, es más suave, más cremosa, a mí me supo a malta. Y bueno, aquí me quedo en la terraza y vamos a ir a otro lugar a conocer más de Dublín. Miren, este puente que está ahí es el puente Halfpenny y es el que nos hace cruzar hasta Temple Bar. Es tan significativo como lo es la Torre Eiffel para París, pero aquí es este puente que lo cruzan 30.000 personas al día. Entonces imagínense, aparte tiene una vista muy muy bonita en donde se las voy a mostrar porque ya me pasé por ahí. Y aquí estoy tomándome un juguito. Este puente se trata del primer puente de la ciudad construido en 1816 y tiene un hermoso diseño de hierro fundido. Miren, ve como la gasolina en mi país, pero en cervecita, señores. Miren eso. Y esto por donde estoy pasando ahorita es Temple Bar, un lugar lleno de bares, restaurantes. Hoy es domingo y no se ve tanta gente por la calle, pero si te pasas por aquí un viernes o un sábado, va a ser como wow. Pero eso sí, los precios están también a precios de turista. Entonces, bueno, les voy a estar enseñando aquí un poquitico del lugar, así que vamos. Bueno, esta parte sí está un poquito más con gente, se ve más vida. Igual es muy muy temprano, más tarde es mejor. Cuando de referencia se trataba, las personas me decían que Temple Bar era una trampa para turistas. Y la verdad, una cerveza cuesta entre 6 y 8 euros. Puede ser que sí, pero la energía que se maneja en este lugar es muy muy buena. He agarrado un bus para salir del centro de la ciudad y conocer un poquito más lo que es la costa de Dublín. El estadio, Jorge, el estadio. Hay un estadio. Y bueno, aquí llegamos a un lugar que se llama Sandymount. Vamos a ir hasta donde está la playa. Nada, agarré un bus desde el centro de Dublín hasta aquí y aquí estamos y la verdad me gusta mucho. Parece muy limpio este lugar. Vamos a ver qué tal la playa. Y nada, quieren salir como un poquito de la gente, relajarse un poquito. Esta es una buena opción. Y bueno, ya llegué aquí a la costa de Irlanda.
Y bueno, esa playa apenas hay una persona bañándose, pero yo creo nadie quiere bañarse allí porque está como un poco sucia. Pero bueno, ha de ser también porque hay muchas industrias como a los lados y todo eso. Pero si te ves como esta parte de afuerita, está muy muy lindo y muy limpio. Entonces bueno, vamos a seguir conociendo más de aquí. Miren, aquí estamos en la playa, pero huele muy mal porque hay muchas algas. Y sí, hay gente bañándose, pero no. Yo paso, no me voy a bañar aquí. Miren, los letreros aquí están en idioma gaélico y en inglés también. Todos, absolutamente todos son así, como arriba gaélico, abajo inglés. Bueno chicos, yo me vine a este parque a disfrutar del clima de aquí de Dublín, porque la verdad desde que llegué está haciendo un clima muy muy rico. Y bueno, también tenemos canción, estamos justo al lado del restaurante que yo ya me comí una pizza. Y bueno, hasta que ha llegado mi video, disfruté muchísimo de Dublín. Nos vemos en un próximo video. Así que chao.